Pues empecemos con la configuración. Pues para esta práctica vamos a utilizar tres enrutadores. Router uno, router 2, router 3. Vamos también a requerir un dispositivo, un host, y también vamos a utilizar para el R3 dos hosts. ¿Ya? Pongámosle aquí, el PS1, PS2, aquí pongámosle PSX, ¿ya? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a conectar. Pues vamos a utilizar interfase gigabit 0 o triple 0 para conectar al PCX. ¿Ya? La gigabit 1 para conectarle a R2. Pues déjenme agregarles también las interfaces para que se vea, porque no veo ni yo tampoco entiendo. Ahí sí ya está más claro. ¿Sí? En el caso de R2 y R3, pues en R3 nos va a hacer falta, vamos a necesitar fibra. ¿Ya? Entonces, a ver, primero conectemos aquí R3. Pues la gigabit 1 le vamos a conectar a PC1 y la gigabit 0 le vamos a conectar a PS2. Si todo está bien, entonces aquí nos falta, aquí en R3 ya no tenemos más interfaces, ¿sí? De cobre. Pues vamos a colocar una interfase de fibra. Entonces, esperando que no se hayan olvidado, aquí en física, ¿sí? Ustedes le van a agregar el módulo, ¿sí? Van a ver el 100FX, este le van a colocar en gigabit 002, tanto en router 3 como en router 2. Ya, aquí está. Y si todo está bien, utilizamos el cable de fibra para conectar gigabit 002 con gigabit 002 del otro dispositivo. Esperando que todo esté bien, una vez vamos a colocar las etiquetas de las redes. ¿Ya? Entonces, para este enlace que conecta R1 y con el PC, vamos a utilizar la 192.168.10.0 prefijo 24. Para el enlace que conecta R1 con R2, vamos a utilizar el 10.10.10.0 prefijo 30. Para R2 y R3 vamos a utilizar la 10.10.10.4 al prefijo 30. Para, para lo que es el enlace que conecta Gigabit 1 con el PC1, vamos a utilizar la 172.16.20.0 prefijo 24. Y para la interfase que conecta Gigabit 0 con PC2, aquí vamos a utilizar
172.16.10.0, prefijo 24. Ya, entonces lo primero que vamos a configurar son los hosts. Ya, nos vamos a concentrar. Primero vamos con PCX. Entonces en PCX, en escritorio, vamos a configuración IP. ¿Ya? Aquí le vamos a colocar la 192.168, pongámosle la 10.10. ¿Sí? Prefijo 24 y la puerta de enlace. Vamos a utilizar para la puerta de enlace la primera dirección de host utilizable, el punto 1. De una vez para PCX, perdón, para PC1. PC1, configuración IP. Vamos a colocar la 172.16.20.10 igual. La máscara de su red que es prefijo 24, triple 255.0. Y vamos a utilizar igual la primera dirección de host utilizable en esta red. Igual, el 20.1. Y para PS2, igual, escritorio, configuración IP. Aquí le voy a colocar las 172.16.10.10. Igual prefijo triple 255.0 y también vamos a utilizar para la puerta de enlace la primera dirección de host utilizable, el 10.1. ¿Ya? Así tendríamos. Esperando que todo esté bien hasta aquí. Entonces, ya tenemos la configuración. Cerremos los hosts. Entonces nos tocaría configurar los enrutadores. ¿Ya? Voy a hacer un espacio. Listo. ¿Ya? Ya. Entonces aquí en este archivo bueno, ya no es un blog de notas, ¿no? En esta aplicación ya tengo colocados los comandos, ¿no? Entonces eso es algo esto es lo que vamos a aplicar en los enrutadores. Ya. Pues lo que vamos a recordar, que hacíamos antes, es que comandos de visualización, comandos shows, ¿ya? Pues son los famosos comandos show que son utilizados para ver la configuración de los dispositivos, ¿sí? Los comandos son como tomarle una foto, ¿sí? Que nos generan una salida, ¿sí? De un evento, ¿sí? En un determinado instante de tiempo. Entonces aquí nosotros tenemos bueno, estos de aquí, los clásicos que se han utilizado en las prácticas, ¿no? El Show IP Interface Break para ver el estado de las interfaces en forma resumida y el buen amigo Showroom, ¿ya? Para ver la configuración del equipo, ¿ya? Entonces aquí también, esto les voy a mandar al chat, ¿ya? Tenemos aquí el comando para ver la tabla de vecinos, ¿ya? Entonces aquí tenemos el show IP o SPF neighbors, ¿ya? Entonces cuando ya esté configurado SPF, vamos a utilizar estos comandos, ¿ya? Vamos también a ver la tabla de topología con show IP o SPF database, ¿ya? Y no podría faltar la tabla de enrutamiento, ¿sí? Lo podemos ver con show IP route o si queremos ver rutas específicamente de OSPF, utilizamos OSPF. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, estos son los comandos que nos permiten ver las estructuras de OSPF. ¿Ya? Y estos otros dos comandos son los que nos van a permitir ver
¿sí? El estado del dispositivo de manera general, lo que vamos a configurar, ¿ya? Entonces, vamos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Sí? Vamos a empezar la configuración de router uno, ¿ya? Router uno, por si acaso este símbolo de signo de admiración, ¿no? Significa comentario, ¿no? Significa que si yo aplico esto en el enrutador no me va a dar un error. Esto me sirve solo para ver, ¿sí? Es como que, digamos así, lo salta, ¿no? Lo ve, pero no me va a dar error. Simplemente es un comentario, ¿ya? Eso significa este signo que está aquí, antes del E1. Entonces, yo el dispositivo lo tengo desde cero, ¿cierto? Pues por esa razón, ¿yo qué hago? Le coloco el enable, ¿ya? Enable para pasar al modo privilegio. Configure terminal para pasar al modo de configuración general. Y aquí, en el modo de configuración general, le coloco el nombre, R1, ¿ya? De ahí para configurar las interfaces, en el modo de configuración específica de interfaz, configuro cada una de las interfaces. Pues en este caso, la interfase gigabit 000 que está dado por esta dirección IP. Entonces, le aplico el comando IP-address 192.168.10.1 que definimos como puerta de enlace en el COS y la máscara de su red. Y activo la interfase. Lo mismo hago para la gigabit 001, ¿bien? Que viene a ser la interfase que conecta con el 2. Le coloco su dirección IP. Entonces, en este caso, como tengo un prefijo 30, estoy colocando aquí la primera dirección de host utilizable que es el punto 1, ¿ya? Entonces, en el router 2 tendría que colocarle el punto 2 en esta subred y activo la interfase, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo le aplico al router. El mismo proceso vamos a aplicar tanto para R2 y para R3, ¿ya? En todo caso, aquí les dejo. Vamos haciéndole de a poco. R1, R2 y R3. Entonces, verán, continuando con R2. ¿Sí? En R2 prácticamente estamos haciendo lo mismo que hicimos anteriormente. Lo único que va a cambiar, ¿no? Es que en el modo de configuración general le colocamos R2, ¿no es cierto? Definimos un nombre del equipo y definimos las interfaces. ¿Sí? Tenemos aquí la gigabit 1 que conecta a R1 y la gigabit 2 que conecta al otro router 2, perdón, al router R3. Entonces aquí definimos una dirección IP y activamos la interfase, ¿ya? Pues aquí si en el un extremo teníamos el 1, en el otro extremo le estoy colocando el punto 2, ¿ya? Lo mismo voy a hacer para la interfase que conecta R3, ¿ya? Entonces aquí tengo definido la interfase, como tengo aquí la red 4, ¿no? La primera dirección de host utilizable es el punto 5, ¿sí? Y cuando ya configuremos R3, el punto 6, ¿ya? Muy importante, y no se olviden, ¿no? Que aquí tenemos entre
Entre R1, R2 y R2, R3 tenemos prefijo 30, por lo tanto le estamos colocando un triple 255.252. Para R3, mismo proceso, ¿sí? Entonces definimos en este caso, enable, configure terminal. En el modo de configuración general colocamos el nombre del equipo, ¿sí? Y empezamos a configurar la interfaz de la Gigabit 002, ¿ya? Entonces, si en el un extremo teníamos el punto 5, aquí le colocamos el punto 6, ¿sí? Y definimos la máscara. Para las interfaces Gigabit 001 y 00000, ¿sí? Colocamos la correspondiente dirección, ¿no? Entonces, en este caso, para la Gigabit 001, tenemos la 172.16.10.1, que colocamos como puerta de enlace en el host, ¿ya? Y su máscara de subred, prefijo 24. Para la Gigabit 000, ¿sí? Igual, colocamos la dirección IP, la 21, ¿sí? Con su máscara de subred y activamos la interfaz. Si todo esto está bien, ¿sí? Nosotros deberíamos hacer una prueba de verificación, ¿ya? Entonces, por decir, en R1, vamos con R2, ¿ya? Entonces, en R2 podemos hacer la prueba más sencilla, que es el PIN, ¿ya? PIN a mi propia interfaz. Entonces, yo tengo aquí que le tengo configurada como PIN 110.10.10.10. Para R1, tengo aquí el punto 2, mi propia interfaz y la interfaz de R1. ¿Ya? Está correcto. ¿Ya? Para la red que conecta a R3, yo tengo el punto 5, que es mi propia interfaz, y el punto 6, que es de R3. También está correcto. ¿Ya? Entonces, el punto en estos segmentos de red está correcto. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer la misma prueba en R1. ¿Sí? Una prueba simple. Entonces, le coloco PIN a la 192.168.10.1, mi propia interfaz, y la interfaz del host, que es el punto 10. También está correcto. ¿Ya? Si yo voy con R3, pues en R3, voy primero con la primera subred, con la 20.0. Entonces igual le hago un pin a la 172.16.20.1, mi propia interfaz, y la interfaz del host. No tengo pin. ¿Ya? Voy a probar con la otra red, con la 10.10. Perdón. Sí. Entonces le hago un ping a la 172.16.10.1 y está bien. Pero si yo le hago al host, también no tengo respuesta. Entonces la explicación es que está, en mi caso, configuré mal las interfaces. ¿Sí? Verán. A ver, según tengo aquí, en R3, la Gigabit 001 está con la 10. Ese es el problemita que tengo. ¿Ya? Entonces puedo hacer una de dos cosas. La primera, sobreescribirle la dirección o cambiarle los hosts en las interfaces. Entonces, si no queremos cambiar nada, entonces aquí hacemos un cambio. ¿Ya? Entonces para la Gigabit 001, yo le pongo aquí en 20 y aquí le pongo aquí en 10. ¿Ya? Y con eso arreglo el problema. ¿Ya? Entonces eso le aplico a R3. Ah, ya. Vamos a colocarle un Do Showroom. Como las interfaces ya están configuradas, entonces aquí me está apareciendo que este mensaje que está sobreescribiendo la dirección. Entonces, ¿qué debo hacer aquí?
En la interfaz, en la gigabit 000, le ponen no IP address. Eliminada la dirección. En la gigabit 001, lo mismo, no IP address. ¿Sí? Compruebo con do showroom. Ya no tienen IP. Entonces ahí sí, ya puedo aplicar. ¿Y cómo compruebo que esté bien? Show IP interface brief. ¿Ya? Entonces ya están configuradas las interfaces como deberían ser. ¿Sí? Entonces recuerden, le ponen no IP address para borrar las direcciones. Y nuevamente les vuelven a cargar como está aquí. Pues nuevamente hago la prueba. Pin a la 172.16.10.1. Pin a la 10.10. Ya tengo el pin. A la 20.10 también tengo el pin y obviamente a mi propia interfaz también me va a responder. Ya, entonces por favor, hágale en este cambio, si es que no lo han hecho. Si tienen problemas me avisan para verificar. Déjenme eliminar esto aquí, ya, y continuamos. Entonces nosotros ya hemos corroborado que los enlaces punto a punto estén operativos. ¿Ya? Hice la prueba de verificación con el pin. ¿Ya? Todo esto debería estar ok. ¿Ya? Entonces a continuación vamos a aplicar lo que es el OSPF. ¿Ya? Entonces verán, ¿cómo configuramos OSPF? ¿Ya? Entonces ustedes van a ver aquí. Primero tenemos que colocar router OSPF. ¿Ya? Y vamos a definir, este uno que ustedes ven aquí es lo que se define como el número de proceso. ¿Ya? En segundo lugar, vamos a definir, como les indicaba, el identificador de router que viene dado por el router ID. ¿Ya? Entonces, el router ID tiene formato de dirección IPv4. Por eso yo le tengo aquí 1.1.1.1. ¿Ya? ¿Qué pasa si ustedes no colocan el router ID? El enrutador, de manera predeterminada, va a buscar el router ID de alguna de las interfaces físicas que tengan configuradas. Entonces, la más alta. Entonces, en este caso, la más alta sería aquí, la 192.168.10.1, ¿sí? En comparación a la 10.10.10.1, va a elegir la dirección IP, entre comillas, más alta. ¿Ya? Eso lo va a colocar como router ID si no lo coloca. ¿Sí? Entonces, para que sea más fácil de divisar, por esa razón yo le coloco este formato. Les recomiendo que coloquen un formato fácil de identificar. ¿Sí? En este caso, router 1, cuádruple 1. ¿Ya? A continuación, vamos a definir las redes, los networks. Si ustedes recuerdan cuando configurábamos se configuraba el DHCP, ¿sí? Nosotros definíamos los networks. ¿Ya? Similar a lo que hacíamos en DHCP, colocamos el network y la dirección de la red, ¿sí? En ese enlace. A continuación, se define la máscara. Esta es una máscara que se define como máscara wildcard. Pongámoslo aquí. Wild, W-U-L-D, wildcard. En español esto se le define o lo van a encontrar como máscara comodín. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene este valor? ¿Ya? Este valor se lo obtiene al hacer una operación matemática, máscara comodín. Entonces ustedes van a tomar una máscara de subred completa, ¿sí? El cuádruple 255, y le van a restar la máscara de subred que tengan configurada en esa interfase. ¿Ya? Entonces de ahí saco el resultado 255 menos 255, 0, 0, 0. Y el último es 255. Ese es el valor que está colocado aquí. ¿Ya?
Por último, tengo que definir un área. Entonces, nosotros vamos a trabajar con el área principal, área troncal, que es el área 0. ¿Ya? Nuevamente, el siguiente network. Entonces, ya tenemos aquí el network para esta red. Vamos a definir el network para esta otra red. ¿Ya? Entonces, coloco network 10.10.10.0. ¿Sí? Es la dirección de la red en este enlace. ¿Ya? Igual, tengo que colocar esta máscara wildcard. ¿Cómo obtengo el wildcard? Hago lo mismo. Utilizo la máscara de su red completa y le voy a restar la máscara de su red que configuré en esa interfaz. El resultado, 003. De ahí saco este resultado aquí. Y por último coloco el área 0. ¿Sí? ¿Estamos claros en esta parte? Correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Aplico la configuración de OSPF. ¿Ya? ¿Cómo compruebo que esté configurado? Podemos colocarle do show room. Y deberíamos ver esto. Correcto. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Algo que sí me gustaría que se entienda bien claro es qué es esto de la máscara Wildcard. ¿Ya? La máscara Wildcard opera en modo opuesto a la máscara de su red. ¿Sí? Pueden encontrar a lo mejor en el libro o en el internet, ¿no? Que dicen que es el inverso de la máscara de su red. Es de cierta manera, eso es relativo. La mejor definición es que opera en modo opuesto. ¿Sí? No siempre va a ser el inverso de la máscara de su red, como ya veremos más adelante. ¿Ya? Entonces aquí hay algo que ustedes deben tomar en cuenta. ¿Ya? Que en Wildcard el 0 significa que se debe comprobar y el 1 significa que no se verifica. En pocas palabras, eso en términos así un poco más, lenguaje un poco más vulgar, es cuando nosotros decimos no se le para bola, ¿no es cierto? O no se le para asunto, o no se le hace caso. Eso significa el 1. ¿Ya? Entonces, perdón. Para que se entienda mejor, les pongo un ejemplo. Yo me voy con mi carrito y me topo con un agente de la AMT, aquí en Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Ya? Entonces, el agente me va a pedir papeles. ¿Ya? Entonces, digamos que entre los papeles yo le voy a presentar mi carnet, ¿ya? Un carnet de discapacidad. Le voy a presentar mi cédula, ¿ya? Le voy a presentar mi licencia. Le voy a presentar mi matrícula, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el agente? El agente como lo único que le interesa, como si fuera el cero, lo único que me va a comprobar que coincida es la licencia y la matrícula. Eso es lo único que me va a revisar. No le va a interesar revisarme nada más. Entonces, cuando me empieza a pedir, me revise la licencia, me empieza a pedir los papeles y yo le entregue la licencia y la matrícula, él va a comprobar a través de su celular, si está conectado con la aplicación de la NT, y va a comprobar que los datos que están en estas credenciales coincidan, ¿sí? Se revise que coincidan, está comprobando. Eso es el cero, aquí en Wildcard, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo le presento mi cédula y mi carnet? Carnet de discapacidad, o carnet del colegio, carnet de la universidad o del trabajo, ¿ya? Eso sería como el uno. Ni siquiera lo va a revisar, no me va a verificar, como dice aquí. No se verifica. No le hace caso, no le para bola, ¿sí? No le interesa, ¿sí? Entonces, ni siquiera me lo revisa. Entonces, ese es el uso que tiene la máscara Wildcard, ¿sí? Va a comprobar qué bits, ¿sí? Van a coincidir, ¿ya? Entonces, mire, en el ejemplo que les estoy colocando aquí, en este network, en el 003. ¿Ya? Este 003 está en formato decimal. Yo esto lo voy a convertir en binario, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la Wildcard,
lo que va a hacer es, va a revisar que todos estos bits coinciden. ¿Ya? Lo demás no le importa, ni siquiera va a revisar, puede ser cualquier cosa que ni revise. ¿Ya? Entonces, ese es el propósito de la hueca. ¿Sí estamos claros? Correcto. ¿Ya? Vamos a continuar. Vamos con el R2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con R2? Igual. En R2, yo tengo aquí router OSPF. Perfecto. Aquí yo tengo un número de proceso. En OSPF no hay problema si yo les pongo a todos con el mismo número de proceso o un número de proceso diferente. Igual va a funcionar. ¿Ya? Ustedes utilicen el número de proceso 1. Yo le voy a poner aquí número de proceso 2. Igual tiene que funcionar. ¿Ya? Entonces, ¿qué le voy a colocar aquí? Router ID, ¿sí? El identificador del router que es el cuádruple 2. El identificador, recuerden, tiene formato de dirección IP, no es dirección IP. ¿Ya? Y defino los networks. Entonces defino el network para la red que conecta a R1. Entonces tengo aquí 10.10.10.10 y obtengo bueno, le coloco el wildcard que ya sabemos cómo se obtiene y le coloco en el área 0. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con el siguiente network que conecta o sea, que es la red que conecta a R3. Entonces aquí tengo network 10.10.10.4, la máscara wildcard, ¿sí? Y el área 0. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo le coloco en R2. ¿Ya? Entonces van a ver o van a observar que aparece un mensaje que dice OSPF5, aquí dice adyacencia. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que se está estableciendo una relación de adyacencia con el router contigo, que es R1. Y yo me doy cuenta que es R1 por el router ID que tiene configurado. ¿Ya? Por esa razón es muy importante que nosotros mismos personalicemos este router ID. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que lo conocemos a través de la interfase gigabit 001. ¿Ya? Entonces aquí dice que está pasando del estado de loading y se encuentra en full. ¿Ya? Vamos a configurar también R3. Entonces, ¿qué tenemos aquí en R3? Igual, definimos un número de proceso, ¿ya? Router OSPF1. O sea, por cuestiones de uniformidad, yo recomiendo que tengan todos el mismo proceso. ¿Ya? Pero si tienen números diferentes, no hay ningún problema, sí va a funcionar. ¿Ya? Definimos el router ID, en este caso va a ser el 3.3.3. ¿Ya? Y a continuación definimos las redes. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la dirección de la red, ¿sí? En ese enlace y a continuación colocamos la correspondiente máscara wildcard, ¿ya? Con su respectiva área. Como estamos trabajando solo con una área, es el área 0, el área principal. Entonces, todo va a ser área 0. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo tengo que definir en mi enrutador. Y listo. Entonces, ustedes van a observar que va a aparecer un mensaje de notificación. Entonces, nos indica que hay una relación
de adyacencia, de vecindad, es decir, router, router 3 se acaba de hacer amigo o pana de router 2, ¿ya? A través de la interfaz gigabit 002, ya tenemos que está en un estado de full, ¿ya? Entonces ya tenemos, prácticamente ya tenemos conectado el protocolo de enrutamiento de todos los enrutadores. Si eso es cierto, ustedes tienen que hacer una prueba, ¿sí? ¿Qué prueba podemos hacer? Verificar con un PIN, ¿ya? Entonces, por decir, si yo me coloco en PC1 y yo le hago un PIN a la 192.168.10.1, que es la interfase del router DR1, o ya puedo ir a hacerle un PIN directamente a PCX y va a funcionar. Ya están conectados, ¿sí? Tiene que funcionar. O si ustedes prefieren desde PCX, igual, le pueden hacer un PIN a las 172.16.10.10 va a funcionar. A la 20.10 va a funcionar. Ya está todo conectado. ¿Ya? ¿Podemos ver la tabla de rutas? Sí, pero eso lo vamos a ver después. O si ustedes desean, pueden verla aquí con Show IP Route y ver la tabla de rutas. Entonces, si ven que está un poco grande y les marea, específicamente OSPF, ¿ya? Y tienen que ver aquí las rutas. Entendamos lo que nos dice la tabla de enrutamiento. Entonces yo tengo desde el punto de vista de R3. ¿Qué me dice? Yo tengo una entrada de ruta, un origen de enrutamiento, el cual está marcado con la letra O. Entonces, O significa OSPF. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Es porque yo puedo revisar aquí los códigos. En esta parte están los códigos, ¿ya? Entonces yo voy aquí y busco, por ejemplo, aquí dice O. O significa OSPF. Eso significa que esta entrada de ruta, este registro se aprendió a través de este protocolo, ¿ya? Nos dice aquí que podemos alcanzar este destino de red, ¿ya? Aquí tenemos el valor de la distancia administrativa, que es 110, y el valor de la métrica, ¿sí? ¿Cómo vamos a alcanzar esta ruta? A través del siguiente salto, que es el 10.10.10.5. En este caso es R2, ¿ya? ¿Cuánto tiempo lleva activa esta ruta? 2 minutos, ¿ya? Entonces, aquí es muy importante este valor. Entonces, si nosotros vemos valores bajos, significa que el router se ha reiniciado, puede ser que el router lo hayan apagado, se haya ido la luz, que alguien metió mano, cualquiera de esas cosas, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿ya? Entonces, aquí también tenemos la interfaz, ¿sí? La interfaz por donde conocemos esa ruta. Entonces, por si acaso, ¿no? Esta es la interfaz local, este sigue siendo R3, ¿sí? Eso no se olvide. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestra topología armada, tenemos que verificar estas estructuras de datos. Entonces, vamos a empezar con la tabla de vecinos. Entonces, pueden ubicarse en R2. En R2, yo le voy a colocar show IP, ¿sí? O SPF y le voy a ver name, ¿ya? Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Muéstreme la tabla de vecinos con quien yo tengo formado una relación de vecindad, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de R2, pues, ¿qué tengo? Por un lado tengo este router que está identificado por el router ID, ¿ya? La prioridad por defecto es 1, ¿ya? Esto de las prioridades lo veremos en una siguiente clase, ¿ya? Aquí nosotros detenemos que está en un estado, ¿no? Este es full, o sea, dice que ya ha pasado por todos los estados, está full. Y dice que el estado es de él, ¿ya? Eso significa que en este enlace, este es el de él,
Si este es el DR, en este enlace punto punto, el otro extremo va a ser el BDR. ¿Ya? Ahora una pregunta. ¿Ustedes ven aquí un switch? No. No ven el switch, pero sigue siendo una red multiacceso. Recuerden que nosotros estamos trabajando con Ethernet, ¿sí? Entonces, a pesar que no hay ningún switch, se considera una red multiacceso porque el protocolo es Ethernet, ¿ya? Mucho ojo con eso. Y solo en redes Ethernet nosotros vamos a ver estos roles. ¿Ya? Como veremos en una próxima clase, ¿no? Cuando ya configuremos como debe de ser el protocolo, esto no va a aparecer, ¿ya? ¿Qué más podemos? Aquí está el timer. Este es un timer que, por ejemplo, veamos nuevamente. Les voy a poner el timer. ¿Ya? Ustedes van a ver que este timer va cambiando. ¿Ya? Si esto llega a ser cero, significa que ya no hay nada conectado desde el punto de vista del OSP. Por lo tanto, se elimina este registro. ¿Ya? Es lo que pasa. ¿Qué tenemos aquí? La dirección IP del router contiguo o del router del siguiente salto. ¿Ya? Y por último tenemos la interfase, ¿ya? Por donde conocemos este registro. Ahora, por el otro lado, R2 también está conectado al 3.3.3. En este caso es R3. ¿Ya? La prioridad por defecto es 1. Igual dice que este router está en full, ¿sí? Y este es de BDR. Entonces, ¿qué significa esto? Que si este es el BDR, este otro extremo del enlace es inequívocamente es el BR. ¿Ya? Supongamos, vamos con R1. Entonces, en R1, enable. ¿Ya? Show IP OSPF enable. Entonces, desde el punto de vista de R1, ¿qué me dice? Yo tengo aquí este router ID, que es R2. La prioridad es 1. ¿Ya? Pues aquí me dice que está en el estado full, ya ha pasado por todos los estados. Y aquí, ojo, ¿no? Esa es la coordenada. Estado, y lo que está después de la barra sería el rol que tiene el enrutador, para que esté más claro. Entonces, en este caso, el rol, ¿cuál es? BDR. Entonces, significa que si este es BDR, ¿sí? En el otro extremo, ¿cuál será? El DR. ¿Ya? Igual aquí tenemos el tiempo. Si es que esto llega a ser cero, ese es el tiempo de expiración. Si esto llega a ser cero, se elimina este registro. Tenemos aquí la dirección IP del router continuo. ¿Ya? Y aquí tenemos la interfase por donde conocemos el registro. ¿Ya? Correcto. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente estructura. Show IP o SPG, Database, la base de datos. Este es el que contiene la información topológica. Entonces, veamos, apliquemos en Morse. Tenemos aquí la base de datos de estado de enlace, la base de datos de estado de enlace, y en L3 también la base de datos de estado de enlace. ¿Ya? 1, 2 y 3. ¿Ya? Observen bien y díganme, ¿ven algo diferente? Porque yo no. ¿Ya? Entonces yo puedo ver la misma información topológica. ¿Sí? Aquí tengo, lo compruebo. Esto es lo que podríamos decir que son las bases de datos de estado de enlace. ¿Ya? Esta es la tabla de topología. Se caracteriza porque todos los enrutados en esa área, en este caso el área cero, tienen la misma información topológica. ¿Sí? Entonces, a partir de esta LSDB, ¿sí? Se aplica el algoritmo SPF, el ISTRA, y que se obtiene las mejores rutas.
que van a pasar a la tabla de enrutamiento. ¿Ya? Eso es lo que yo compruebo aquí con show IP row. En este caso quiero ver exclusivamente OSPF. ¿Ya? Y aquí veo lo mejor de lo mejor para poder alcanzar los destinos. Correcto. No, pues vamos a continuar. Bueno, hasta el momento, bueno, esto no está tan complicado, salvo que como es la primera vez que lo han de ver, sí es un poco chocante, pero ya se van a acostumbrar, ¿ya? Ahora verán. Vamos a ver aquí una serie de configuraciones o unos casos especiales que se apliquen en OSPF, ¿ya? Es algo que sí me gustaría que esté bien claro, porque de aquí salen muchas preguntas. Entonces, justamente por eso es esta cuestión. Verán. Entonces, nos vamos a ubicar específicamente en router 3. ¿Ya? Entonces, aquí en router 3, a este router 3 es el que le vamos a hacer una serie de cambios que vamos a verificar. ¿Ya? Entonces, verán. En R3, vamos, desde el punto de vista de OSPF, tenemos el caso 1. ¿Ya? El caso número 1 es lo que configuramos en este momento. La forma tradicional de OSPF. ¿Sí? Lo que configuramos. Router OSPF, número de proceso, el identificador de router, ¿sí? Las redes. Entonces, las redes están definidas por la dirección de la red y su máscara Wildcard, ¿sí? Y todo esto en el área 0. ¿Ya? Esto es algo que acabamos de hacer. Entonces vamos a ver el siguiente caso, un caso especial que es el caso número 2. ¿Ya? Para este caso número 2, les voy a pedir que eliminen el protocolo en R3. Entonces lo único que tienen que hacer es colocar no router o SPF y con eso eliminamos el protocolo. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo compruebo? Con do show room. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver que ya no está OSPF, desapareció. ¿Ya? Entonces lo vamos a volver a configurar, ¿ya? Con un cambio. A ver, mucha atención con esta parte. Entonces nuevamente configuramos router o SPF, número de proceso, ya pongámosle para que sea algo diferente el 3. ¿Ya? Colocamos el router ID. Este sí es muy importante que no sea repetido. ¿Ya? Esto es como si dos personas tuvieran la misma cédula. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Hay problemas. ¿Ya? Entonces, este debe ser un número único. ¿Ya? Un identificador único. ¿Ya? Vamos a colocar el network. ¿Ya? Recuerden que yo aquí, en R3, yo tengo configurados aquí dos redes. ¿Sí? Más la que conecta a R2. Entonces ya tendría las tres. ¿Ya? Entonces yo le voy a configurar esto de aquí en una sola línea de comando. Y esto lo voy a controlar con el comando, con el wildcard, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a colocar? 172.16, ¿qué es lo que se repite aquí? Perdón, ¿qué es lo que se mantiene igual aquí? ¿Ya? Aquí hay un cambio. Entonces, yo le voy a decir al wildcard que eso ya no me lo revise. Entonces, me voy a asegurar que al poner 00 aquí, en los dos primeros octetos, únicamente se revise el 172.16 y nada más, ¿ya? Entonces, lo que me queda le voy a poner 00, ¿ya? Porque no va a importar si le pongo cualquier número. Porque cuando yo le coloque aquí 255, que viene a ser todo uno, significa que eso ni siquiera se va a revisar, no se lo va a evaluar, ¿ya? Entonces yo me puedo ahorrar dos comandos en lugar de colocarle así, de esta manera. Dos líneas de comando, voy a colocarle todo a través de un comando, de una línea de comando, controlándole a través de la wildcard. ¿Ya? Entonces, se va a revisar únicamente que esto coincida. Lo demás puede ser lo que sea, no pasa nada. ¿Ya? Y nuevamente configuro, ¿sí? La red que
conecta a R2. Sí, a eso lo voy a mantener igual. ¿Sí? Y van a ver que funciona. Entonces, bien, yo le aplico. Vamos con R3. Aplico nuevamente y veo. ¿Ya? Se me acaba de establecer una relación de vecindad. ¿Sí? Y si yo le compruebo con la tabla de enrutamiento, show y perroad, voy a comprobar, pongámoslo CPF, voy a comprobar que puedo alcanzar igual la red de destino que conecta a PC1. ¿Sí? Veamos el siguiente caso, el caso número 3. Entonces, para este caso número 3 hago la misma cuestión. Como les digo aquí, el número de proceso puede repetirse, puede ser el mismo, puede ser diferente. Le voy a dejar esto como 1, ¿ya? Entonces, para este caso 3, ¿ya? Entonces, igual, ustedes eliminan el número, el protocolo. Lo voy a poner aquí. Config T, ¿ya? Entonces le voy a poner do showroom. Yo le puse aquí con el número de proceso 3, entonces le voy a poner no router OSPF 3. ¿Ya? Eliminado. Compruebo. Les pido que comprueben. Bueno, más que todo que aquí en el Packet Tracer a veces uno borra y, como yo le diría, sigue vivo. Entonces hay que asegurarse que ya no esté el protocolo de enrutamiento. Por eso le pongo nuevamente showroom. ¿Ya? Entonces nuevamente voy a aplicar esta configuración del caso 3. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Router OSPF1, ¿sí? Número de proceso 1. El router ID, que tiene el 3.3.3. Entonces yo le estoy colocando aquí un network cuádruple cero, ¿ya? ¿Y qué le estoy colocando aquí? Cuádruple 255. ¿Qué le estoy diciendo aquí? ¿Qué significa 255? Que viene a ser todo uno, que no se revise. Puede ser lo que sea, ¿ya? No va a pasar nada, ¿ya? Da lo mismo poner cuádruple cero que ustedes le pongan cualquier valor. Esto siempre va a ser cero, ¿ya? Entonces les hago el ejemplo. Mire, aplico, ¿ya? Y le pongo do showroom. El mismo Cisco iOS me lo traduce a cero. Yo le puse aquí cuádruple 10 y aquí me pone cero. ¿Sí? Es porque significa que, como se diría, ¿no? Se está anunciando OSPF por todas las interfaces. ¿Ya? No se está revisando nada. ¿Sí? Entonces me da lo mismo poner aquí cuádruple cero que 10 10 10 o cualquier número. El sistema operativo me lo va a colocar cero siempre aquí. Siempre y cuando yo le coloque esto. ¿Ya? Lo mismo hubiera pasado aquí en el caso anterior, si yo le colocaba 172.16.10.10, por decir. Si yo le pongo aquí de esta manera, esto me va a aparecer en el Cisco iOS de esta manera, como 00. ¿Ya? Entonces, si les aparece una pregunta, ¿sí? Esto es muy probable. Si ustedes ven de esta manera, ya van a saber qué interpretar, ¿sí? Recuerden, cuando nosotros estamos colocándoles de esta manera el wildcard, estamos aquí jugando con los wildcard, entonces nos estamos ahorrando varios comandos network, ¿sí? Entonces ustedes le comparan el caso uno. Miren, tenemos aquí 3 líneas de configuración y todo esto lo hacemos aquí en una sola. O en el caso 2, nos ahorramos una línea de configuración, ¿sí? Veamos el caso número 4. El caso número 4 tiene que ver con las nuevas versiones de Cisco iOS. Les puedo decir que es a partir de la versión 15 del iOS, que esto ya se aplica, ¿ya? Es una forma que se desarrolló más fácil porque a veces colocar las máscaras huecas se vuelve un problema, confunde. Entonces, una forma
Una forma que se diseñó para que sea más fácil de configurar para nosotros los de sistemas es de esta manera. Entonces verán, nosotros le colocamos igual, ¿no? Show router OSPF1, definimos el router ID, ¿ya? Entonces miren, en el network, en el network yo le estoy colocando 172.16.10.1, ¿sí? En el otro network 172.16.20.1, en el otro network 10.10.10.6. ¿Qué estoy colocando? La dirección IP configurada en la interfase con su respectiva máscara de super, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de colocar. Entonces, el iOS, o en este caso el enrutador, va a transformar esto en formato de wildcard, ¿sí? Entonces, mire, le aplico esta configuración y vean, ya se me activó la adyacencia. Entonces, yo le verifico con show, perdón, con do showroom. Bien. Y ustedes van a ver que a pesar de que yo le coloqué en un formato, digamos, más en cristiano, el router ya me lo transformó a formato de máscara hueca. Ustedes lo pueden comprobar, como si fuera el caso número, pues, perdón, como si fuera el caso número uno. Otro caso especial, a ver, eliminemos de aquí el router CPR. Otro caso especial. Entonces, miren aquí el caso número 5. Entonces, nuevamente coloco router OCPF, número de proceso uno, router ID, ¿ya? ¿Y qué le voy a colocar? Yo le voy a definir el network, ¿ya? Y le voy a colocar 172.16.10.1, que es la dirección IP que configura la interfase, ¿no es cierto? ¿Y qué estoy colocándole aquí? Cuádruple cero en la WIC. Entonces, esto es opuesto a lo que hicimos aquí arriba, en el caso 3. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Que se haga una verificación exacta. Yo le diría esto es como decir, no, que verifique que todo esto coincida a ojo de lombriz. Tiene que ser una coincidencia exacta, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo con el cuádruple cero. ¿Ya? Entonces, esta es otra forma de configurar el white. Entonces, nuevamente yo le aplico, ¿ya? Y si yo le verifico con el do showroom, ¿ya? Estoy viendo, aquí no me está haciendo ningún cambio, ¿no? Me está aplicando como es el white. La dirección exacta de la dirección IP con el cuádruple cero significa que se va a hacer una revisión, una coincidencia exacta cuando se revise. Es como decir, ¿no? Como en el ejemplo que les puse del policía, ¿sí? Es como que el policía nos ve algo mal y nos empieza a revisar todito, hacia el ojo del lombriz, ¿no? Que todo coincide, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo aquí en el caso número 5. Quería mostrarles algo de aquí. Mira, en la base de datos topológica, ¿cómo lo vemos? Con show, IP, OSPF database. Ustedes van a ver aquí. Esto que ustedes están viendo, estos registros, son los diferentes tipos de LSAs, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los LSAs, los estados de enlace de router. De router significa que aquí todo este grupo, nosotros vamos a encontrar todos los enrutadores que se encuentren, podemos decir, el router ID de todos los enrutadores, o todos los enrutadores que forman parte de de esta área. Pero desde el punto de vista del LSA de tipo uno. Entonces aquí tenemos a router uno, router 2 y router 3. ¿Sí? Ya. Tenemos otro tipo de LSA que estamos viendo aquí. Ya. Este es el LSA de red.
¿Quién anuncia este LSA? Es anunciado por todos los, si no estoy mal, por todos los DRs. ¿Cuántos DRs aquí tenemos? Dos. ¿Sí? Existen otros tipos de LSAs, pero esto, bueno, al momento solo vamos a ver estos dos porque no da más la topología. Si se tienen otras áreas, esta base de datos o estos registros o esta salida se va a ver muy extensa, ¿ya? Entonces ya cuando configuremos, por ejemplo, por decir un ABR, un enrutador perimetral que conecte dos áreas, por decir el área cero con el área uno, vamos a ver otros tipos de LSAs, ¿sí? Aquí tenemos el de tipo uno y el de tipo 2, ¿sí? Eso nomás para terminar. Ya, entonces en esta salida, esto, más grande, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver, pero nosotros vamos a ver en la salida de este comando, por ejemplo, aquí, en el link ID, ¿sí? El router ID que les decía, anunciado por cada uno de los enrutadores. Por eso es muy importante especificar o personalizar este identificador y no dejar que el sistema operativo decida por nosotros, ¿ya? Este de aquí, ¿sí? Significa el router ID del dispositivo que también publica el ESA, ¿ya? El edge, sí, el edge lo que significa, ¿no? El tiempo en segundos desde que se recibió la última información, ¿ya? Aquí tenemos el número de secuencia. Este número de secuencia es el que detecta si la información es actual o antigua, ¿ya? El checksum es para la verificación de errores, ¿sí? Y este link count viene a ser la cantidad de interfaces que participan en el área detectada, ¿sí? Eso nada más. Correcto.